Se une. Ok, vamos a ver, porque es que además que estoy cociendo frijoles y se oye la olla de presión, ¿la oyen? No. Ah, bueno. No. Yo preocupada porque dije... Así me pasa cuando voy a la capilla de adoración, que no sé si se oye mi concentrador, me da mucha pena. Sí, a mí también, pero bueno, dicen ustedes que no. A ver si logran oír esto, vamos a ver. Y conforman una misma familia, unidos en Cristo, el unigénito. ¿Oyen algo? Que se hizo promesa. Sí, muy bien. Que sigue viviendo entre nosotros. El punto clave del primer apunte es reconocer la presencia de Dios en Cristo y la presencia de Cristo entre nosotros, también en las grandes ciudades. O pensamos que Dios se afincó en el campo. O pensamos que el cristianismo está tan ligado a la cultura rural que es incapaz de inculturarse en las nuevas culturas urbanas. Cuando el Papa Francisco estuvo en Nueva York, celebró una misa en el estadio, en el Madison Square Garden. Y allí habló de la pastoral urbana. Y dijo una frase que tienen en la página 5 de mi apunte, en la nota 19. La leo. Saber que Jesús sigue caminando por nuestras calles. Piensen en las calles de los barrios de Getafe o de los pueblos de la diócesis. Saber que Jesús sigue caminando por nuestras calles, que sigue mezclándose vitalmente con su pueblo, con el pueblo de ustedes, o con el pueblo de Buenos Aires, implicándose con nosotros en una gran historia de salvación, nos llena de esperanza. Dios vive entre nosotros. Jesús está en las ciudades. Una esperanza que nos hace ver, aún en medio del smog, en Buenos Aires hay mucho smog. Yo viví 25 años en el microcentro porteño, en un monasterio que tiene 270 años, entre edificios que no me permitían ver el sol, con mucho smog. Una esperanza que nos hace ver, aún en medio del smog, la presencia de Dios que sigue caminando por las calles de nuestra ciudad. Porque Dios está en la ciudad, esa es la cita del Papa. Entonces se puede ver el sentido de esta imagen en el libro, y la pueden ver todos. Cuando hay días nublados, es fácil que digamos con una conciencia ingenua, hoy no salió el sol. Cuando está amaneciendo decimos, está saliendo el sol. Y cuando está atardeciendo decimos, se está yendo el sol. Pero son todas frases en nuestro horizonte. Sabemos los movimientos de la Tierra alrededor del sol, el movimiento. Sabemos que aunque no lo veamos, el sol siempre está. Sabemos que un día nublado, si nos subimos a un avión y viajamos, pasamos por arriba de las nubes y descubrimos que el sol siempre está. Más allá de los rascacielos y de las nubes, el sol siempre está. Esa es la metáfora. Más allá de la obra de nuestras manos que vemos en la ciudad, Ranner decía que en la ciudad contemplamos la obra de nuestras manos, y es a lo que Dios nos invitó, somos criaturas creadoras, capaces de construir el mundo, más allá de la obra de nuestras manos que vemos en la ciudad, y más allá de las nubes que pueden crear una oscuridad muy densa con los sufrimientos, las violencias y los dolores que asistimos, más allá sabemos que Dios siempre está, que Cristo nos sigue acompañando. Es la presencia de Cristo.
Después del concilio, la cristología ha desarrollado toda una cristología de la presencia, desde la palabra y la Eucaristía a los seres humanos, especialmente a los más pobres. La teología del Cristo presente es la teología del Cristo paciente, del Cristo que sufre, del Cristo doliente, y es la teología del Cristo actuante, del Cristo que sigue interviniendo en la historia. Cristo presente, actuando y sufriendo. Dicho de otro modo, el Christus patiens y el Christus medicus. Dicho de otro modo, el siervo sufriente y el buen samaritano. Dicho de otro modo, Cristo en medio del dolor, Cristo a través del amor. Dicho de otro modo, Cristo en los hermanos ucranianos y Cristo en los hermanos solidarios con los refugiados y desplazados. Dicho de otro modo, Cristo en el enfermo de COVID, solo en una sala de terapia intensiva, que no puede ser visto ni tocado por sus seres queridos, y Cristo en la enfermera o en el médico que lo va a ver y constituye la única presencia sacramental de Dios cuando ni siquiera a la familia se le permitía llegar. Tenemos que descubrir las múltiples presencias de Cristo en la vida de la ciudad. Sería fácil para mí hablar de la presencia de Cristo en la imagen, en la cruz, o en una imagen del Señor, o en la Virgen, o en tantos rostros de Jesús y de María. Es más conocida esa presencia en las imágenes. Ahora también tenemos que ver la presencia de Cristo en los seres humanos, porque nos enseñó Gaudium et Spes 22, que el Hijo de Dios con su encarnación se unió en cierto modo a todo ser humano. Tenemos que saber descubrir esa presencia, no hipostática, como es la presencia del Hijo de Dios en Jesús, una presencia única, personal. Jesús es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios en la carne, o el Hijo de Dios que se hizo carne, como se titula el último libro de ese gran profesor de Cristología de comillas, Gavino Uribarri. El Hijo se hizo carne. Pero está presente de otro modo en todos los seres humanos que sufren y decimos, es un pobre Cristo, o un Cristo doliente, o está crucificado a la cama junto con Jesús. Es la presencia en el dolor, y a Cristo presente en el amor, que se hace en misericordia, solidaridad, alivio, en la lógica de buen samaritano, que compadece con quien padece, que tiene una misericordia afectiva en el corazón y efectiva en las obras, y que despliega una serie de servicios para buscar el bien del otro, aliviar su mal, ayudarlo a estar mejor. Esto es lo que refleja. Bueno, ese es el fundamento teológico, ese sería el fundamento teológico de una pastoral actual, ¿verdad? Y luego va a ir dando pasos al tema sinodal, que sería como el tercer paso, básicamente, pero si no se toma de partida, acuérdense que con teología bíblica vimos que la teología es la fuente de toda reflexión teológica, ¿verdad? De toda. Entonces, la pastoral pues tampoco se excluye de esta reflexión. Esos solo fueron 5 minutos que fundamenta la pastoral, pero hay un poco más, y sobre todo en las preguntas, porque también él habla más adelante de que o un poco antes creo yo, de nuestras ciudades, que ahorita por la pandemia, o yo no sé si ya regresamos a la forma anterior, en cuanto a que en el tráfico se pasa tanto tiempo y que muchas veces en la casa es el menos tiempo que uno está, y todo ese ir y venir de la gente,
Entonces, ¿cómo una pastoral puede llegar a acompañar esos procesos tan largos en el tráfico, en otros tipos de transporte, avión, tren, lo que sea, ¿verdad? Que son horas de horas de horas esperando y luego yendo. Entonces, cómo la pastoral ahora tiene que ser un acercamiento también a esos movimientos globalizantes, ¿verdad? En fin, hay varias sugerencias o reflexiones sobre el tema de la pastoral, pero como modelos, ¿verdad? Como tipos de modelos, que era lo que estábamos viendo al final. Y bueno, pues por eso se los compartí. Y Gildita pues lo oyó todo y justamente Susi, eso es lo que ella estaba comentando, pero como no lo grabé, me gustaría que lo volvieras a compartir. Además de eso, ¿qué otra riqueza encontraste ahí en el video, en la conferencia? Pues eso que la gente ahora pasa muchísimo tiempo para trasladarse de su lugar de vivienda a su lugar de trabajo, y que entonces durante ese tiempo pues hay que aprovechar a leer, a escuchar, a cosas edificantes, leer el Evangelio, leer libros que nos ayuden y escuchar, pues que ahora que mandan tantas cosas por WhatsApp. Por audios, ¿verdad? Aprovechar ese tiempo, ¿verdad? Porque es un tiempo que no se puede perder. O también para escuchar al que va al lado, que hacer una relación de amistad, de ayuda. Uno no sabe cómo puede ayudar a otra persona, ¿verdad? Pero que ese tiempo sea fructífero. Y el padre citó muchas veces muchos de los documentos del Vaticano, ¿verdad? Que hablan sobre este tema de la evangelización, y dice que el fin principal de la iglesia es la evangelización. Sí, de hecho, para eso existe la iglesia, para evangelizar. O sea, acuérdense que eso se ha venido repitiendo en las distintas conferencias episcopales, ¿verdad? Que ser discípulo es, al final de cuentas, ser también misionero. Discípulo y misionero, decía Aparecida, ¿verdad? Y porque daba que Benedicto XVI daba aquel tema tan importante, porque ser cristiano, dice, no es una doctrina, no es una filosofía, sino que es el encuentro personal con Jesús. Entonces vean que todo esto tiene que ver con la teología pastoral, porque si nosotros todavía no estamos tan conscientes que verdaderamente la encarnación, todavía no hemos reflexionado con seriedad el tema de la encarnación, pues de alguna manera sacamos a Jesús de nuestra historia cuando pensamos, bueno, yo ahí tuve una observación cuando él hace la referencia que Jesús está en Ucrania y está en los enfermos de COVID, bueno, y hace toda esa referencia, pero no mencionó que también está en Rusia. Y no mencionó que también está con Putin. Fíjense ustedes, terriblemente, todavía excluimos, como decir, ahí no está. Ahí creo que es donde más está. Porque está dando como oportunidades para que este personaje y sus intereses, pues, lo recapacite. Acuérdense ustedes que en la cena del Señor, en la última cena, con Judas establece un diálogo como para hacerlo recapacitar todavía moja el pan Judas en la copa que él está ofreciendo. Ese es un signo de amistad, que si el otro se detiene a reflexionar un poco, puede que dé un giro. Sin embargo, aquí el padre pues no mencionó. Y yo cuando lo oía decía, bueno, todavía excluimos donde consideramos que está el peor mal, todavía excluimos a Cristo de ahí.
y no hemos todavía o nos cuesta tal vez caer en la cuenta que es precisamente ahí donde más está, porque él así lo dijo. No he venido por los sanos, sino por los enfermos. Y entonces ver a una persona enferma de poder, enferma de soberbia, enferma de todo eso y el daño que puede causar, definitivamente el Señor está ahí. ¿O qué dicen ustedes? Totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que debemos de mantener en mente siempre que llueve sobre justos y pecadores. Así es. ¿Verdad? Entonces, eso como mantenerlo que ahí estamos todos metidos. No se pueden sacar unos y quedar otros. No ¿verdad? se Sino que puede. el sol No. sale para todos y la lluvia también cae para todos. Por supuesto. Entonces, esa parte que todavía nos falta a nosotros, nos falta todavía encarnar a Cristo en esta parte negativa de nuestra humanidad, todavía como que esa parte no la logramos digerir, como que todavía la formación que vimos, la tradicional, que todavía nos hacía ver que teníamos que tener méritos, que debíamos de hacer, que si no nos castigaban, que todavía... Yo oigo comentarios constantemente. Yo conozco a personas muy buenas personas, humanamente buenas personas, y dicen, así dicen, yo creo que tal vez no es esa radicalidad, pero dicen ser ateas. Y a veces cuando he hecho el comentario, dicen, ay, pues ahí va a ver lo que le va a pasar si no sigue. No le va a pasar nada, sino dónde está el libre albedrío, si realmente... claro, va a tener consecuencias de sus propios actos, de su propia historia, y tristemente cuando tenga esas consecuencias, pues no va a tener como las tenemos todos, de todos nuestros errores, pero no va a tener el consuelo del hijo pródigo, ¿verdad? De recordarse que tiene un padre. Entonces, ese es el tema más terrible, porque estar en el fondo del hoyo, imaginar que no hay absolutamente nada, ni siquiera Dios, pues entonces ese es un tema de desesperación. ¿Sí, Susi? Mira, no me acuerdo si fue el padre Solana el que comentó que todos, absolutamente todos los que han nacido son redimidos, pero salvados solamente el que ha aceptado a Cristo o ha llevado, como dice Concilio Vaticano II, ¿verdad? Todo aquel que con un corazón puro y limpio busca la verdad. Entonces, yo nunca había pensado que los que están en el infierno también fueron redimidos. Pues sí, porque la redención ha sido para toda la humanidad, pero como no es mágica, pues claramente ahí está donde la persona tiene que optar, pero eso de corazón limpio y puro, yo veo que el hijo pródigo no regresó con un corazón limpio y puro, regresó realmente sin dolor, regresó por interés. Entonces yo creo que el primer paso de recibir a la gracia no es tanto el corazón limpio y puro, sino es realmente el pensar que existe ese amor incondicional que está ahí para mí, no importa lo que haya hecho, y yo puedo llevar la consigna que lleva el hijo pródigo, o sea, pues no me aceptes como hijo, simplemente déjame estar ahí como uno de tus sirvientes. Pero ya vemos que la respuesta del padre es incomparable. No importa lo que haya hecho el hijo, pues él simplemente le da todo nuevamente a los dos hijos, tanto a los dos que no son conscientes de ese amor de ese padre. Entonces, a veces todavía está muy metido la parte de meritoria que tenemos que hacer. Y creo que a veces eso estresa muchísimo porque yo, por ejemplo, me doy cuenta de que hay muchas cosas que yo no las puedo superar. Hay cosas que por más que me esfuerce, estoy llevando el retiro de los ejercicios espirituales de San Ignacio, y esta semana tocaba toda la reflexión desde los evangelios de realmente cómo es nuestras relaciones con las personas.
pues iba hablando, la primera cita que da es la de Mateo 22, donde Jesús dice que Dios es amor y que nos amemos los unos a los otros. Y la reflexión venía pensando, bueno, ¿cómo, verdad? Luego, la segunda es un poco Jesús sanando a las personas que están con tanto dolor y sufrimiento como aquella niña que ya estaba muerta y aquella mujer que tenía aquel problema de hemorragia, ¿verdad? Y luego pues iba presentando Jesús resucitando, siendo solidario con el dolor humano, resucitando a aquel joven de la viuda. Y hoy pues le llevan a Jesús una adúltera, y entonces, ¿cómo es que Jesús, su actitud, cómo reacciona? Y entonces los ejercicios siempre preguntan, bueno, ¿y tú cómo lo haces? ¿Tú qué haces cuando realmente ves el pecado en el otro? ¿Qué es lo que hace que tú juzgues o que tú critiques? Y en una de las pequeñas reflexiones dice, todavía no tienes la mirada limpia, todavía estás juzgando desde tu herida. Fíjense que me encantó tanto, se los comparto porque me encantó tanto eso, decir, desde mi herida. ¿Y cuál es la herida? Pues muchas veces, tal vez desde pequeños, se nos juzgó porque hicimos algo que tal vez no era malo para nosotros, pero se nos dijo, se nos castigó, tanta cosa. Y entonces dice uno, todavía está esa herida ahí lastimada. Y fíjense, mientras no se puede tener una mirada limpia, el juicio siempre va a ser desde la herida. Y entonces, ¿cómo vamos a descubrir al Señor entre todas estas gentes cuando nosotros estamos pues haciendo juicios desde nuestra herida? Posiblemente juicios que nos hicieron a nosotros. ¿Cómo superar eso? ¿Cómo sanar eso? Pues decía la reflexión, no pidas un milagro ni esperes que eso va a pasar de un día para otro. Solo recuerda que puedes entregárselo al Señor y ser paciente para que Él vaya sanando esa herida y vaya aclarando tu mirada. ¿No les parece que es precioso? ¿Todavía están ahí o ya se fueron? Oh, aquí estoy, que estoy oyendo, estaba yo pensando, porque ayer estaba yo oyendo que me están mandando las que son adoradores del Santísimo, que son de el grupo organizado de la parroquia, un grupo de reflexiones, y primero nos llevó por los 40 años y explicó por qué 40 años. Pero al final de cuentas, el último capítulo decía, todo aquel que obra con sincero corazón, Dios endereza. Aunque empiece chueco, Dios lo endereza. Esa es la labor de un Dios misericordioso. En algún momento de nuestra vida nos hace caer en nuestro error y entonces podemos rectificar, creo yo. Claro, ese es el tema, ¿verdad? Ese es el tema de saber que tenemos a un Dios que nos apoya, que nos ayuda, que precisamente es el tema de la encarnación, que por haberse encarnado conoce nuestra realidad, conoce nuestros sufrimientos. Bueno, ahí les queda todo ese video, si lo quieren volver a oír o sacar algunas líneas que nos puedan enriquecer, porque ya les digo, hay más ideas, ¿verdad? Sobre todo al final las preguntas que le hacen, ¿cómo podemos hacer una pastoral así? Pues él parte del fundamento teológico. Tenemos que empezar viendo a Cristo en las personas, incluso en las personas que se equivocan. ¿Y cómo vamos a ver a Cristo en las personas que se equivocan si Él nunca se equivocó? Pues vamos a tratar de descubrir el amor de Cristo por esa persona y ya, como dice Susi, Él irá viendo cómo vamos mejorando, cómo vamos creciendo en esos temas. Pero ya habíamos empezado la sesión 5 y ya tenía que ver con formas de trabajo y con la programación. Entonces, aquí es donde a mí se me ocurre, pues obviamente
esa conferencia que les pasé no está aquí. Pero para programar la pastoral primero tendríamos que hacer nosotros mismos una especie de evaluación, si verdaderamente podemos o tenemos cierta capacidad de ver, de ver a la persona del Señor, sobre todo en quien me ha lastimado, en quien vuelve a lastimar la herida que todavía está viva. En fin, ahí cada quien lo planteará desde distintas maneras, ¿verdad? Pero básicamente así tendría que empezar esa planificación, porque nosotros, por ejemplo, decía yo en una reunión hace poco, es muy difícil que nosotros nos relacionemos desde el carro, porque si nosotros vamos en el carro, pues ¿cómo? Podemos ver o medio ver algo que ha pasado afuera, difícilmente nos paramos. Y esa es una realidad que hoy tiene que enfrentar la pastoral, ¿verdad? Tanto en sacerdotes como en laicos. Que el ir en el carro, pues muchas veces, yo por ejemplo oigo cuando me dicen, no, yo ni sabía que pasó eso, yo no me doy cuenta, es que yo iba corriendo temprano y porque tenía tal cosa. Y generalmente eso es lo que estaba hablando esa conferencia, ¿verdad? De ese tema de la rapidez que existe en nuestro mundo, de que estamos tan ocupados y todo lo tenemos que hacer para el día de ayer. Entonces, es muy difícil que nosotros veamos la problemática de nadie desde el carro. Desde la ventana del carro podemos ver un accidente, pero solamente como curiosos, ¿verdad? No como una realidad que necesita ser salvada o ser compartida o acompañada. Entonces vean, por ejemplo, si Jesús ve, lo tocan, o la mujer que tenía hemorragia, o si él ve al hijo de la viuda y se da cuenta de que era su único hijo y que la mujer está devastada, pues es que Jesús iba de a pie y nosotros hoy realmente casi no. Entonces, ese es otro tema de la pastoral que hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cómo darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor? Y básicamente, ¿cómo planificar esas circunstancias? ¿Cómo dar respuesta a esas necesidades desde el Evangelio, verdad? Y cómo poder hacer una pastoral desde ese punto. Ahí es donde ustedes tendrían que, en esta sesión 5, pues tendríamos que ir pensando cómo elaborar una pastoral que verdaderamente ayude, ¿verdad? Porque decíamos, esto ya lo vimos la semana pasada, que al programar las formas de trabajo, pues nosotros pensaríamos, bueno, repetir las acciones, intentar dar respuestas a las situaciones nuevas, pero ¿cómo vamos a descubrir situaciones nuevas, verdad? Y luego también una pastoral que plantee objetivos amplios, ¿verdad? Y que veamos cómo esas situaciones que son un poquito vagas o turbias, cómo nosotros podemos evaluarlas y planificarlas para que tengan un sentido. O sea, no estar ahí solo por estar, ¿verdad? Sino darle realmente un sentido a la pastoral. O sea, cuando habla de causas prácticas, ¿verdad? De la práctica pastoral, ¿cuáles son esas causas que responde? Y entonces hablaba de que todo responde de qué clase de iglesia somos, ¿verdad? ¿Qué clase de qué eclesiología tenemos? ¿Qué clase de iglesia somos? Que si realmente nosotros estamos ubicados en el tema de continuar la obra de Jesús, o sea, porque se supone que esa es la misión. O sea, hablábamos la vez pasada que somos como una prolongación o una extensión. Pues eso es el discipulado. Acuérdense que Jesús les manda a sus discípulos, a sus apóstoles, los manda de 2 en 2, ¿verdad? Entonces, si estamos conscientes de que queremos continuar esa misión que Jesús recibió del Padre y que nosotros recibimos de Él,
y que si nosotros también somos presencia, o sea, signo sacramental, presencia sacramental de ese reino, ¿verdad? Si de alguna manera, ¿cuál es verdaderamente nuestra intención en este sentido? Si hemos, como decía Susi, si hemos entendido que el tema es, ya que todos son redimidos, pues llevar a la persona de Jesús para ser salvados. Claro que no somos nosotros, ¿verdad? Pero esa acción salvadora de cada persona en concreto. Si me permiten, les voy a compartir algo que me pasó esta semana, junto con toda esta reflexión que yo tenía de los ejercicios ignacianos. Resulta que ustedes saben que yo también vendo seguros. Pues hace tal vez como, no sé, 10 años, un señor de mucho dinero, la verdad que fue una forma providencial, porque yo pues no me relaciono con gente con mucho dinero, pero este señor mucho dinero. La cosa es que le vendí varias pólizas y gracias a Dios pues tuve en ese tiempo unos bonitos ingresos y yo le llevaba sus pólizas, pero él se empezó a relacionar con su secretaria. Y la secretaria era muy joven. Él tal vez, si yo cumplo 70 años este año, él tal vez tendrá unos 67 o 65, digamos. Pero la secretaria, pues, muy jovencita, de unos 23, 24 años. Y un día él me dijo que necesitaba platicar conmigo, que si nos podíamos tomar una taza de café. Y yo le dije que sí. Y entonces él me contó que estaba relacionándose con esta secretaria, que había destruido su matrimonio, sus hijos, que era muy posesiva y que no dejaba que hablara con nadie, y que qué pensaba yo. Pues yo le dije, realmente es una relación que no funciona, le dije yo, realmente, no, sin querer hablar mal de su secretaria, no creo yo, le digo yo, que vaya a funcionar esa relación, y le di mis puntos de vista, ¿verdad? Buenos días, Analú. Le di los puntos de vista y bueno, la secretaria se fue apoderando absolutamente de todo, de él, de su familia, de sus cosas. Ella quitó, según me dijo él, quitó las pólizas y se las dio a otra persona para poder ganar ella otro tipo de comisión. En fin, así que yo dejé de saber de él hace mucho tiempo porque ya eran problemas de ella para quedarse con todo, estar como poniendo en problemas a todo el mundo. Bueno, yo pues me quedé sin las comisiones y ahí se quedó. Pues esta semana me llama el señor, van a creer ustedes, me llama, y que me había estado buscando por todos lados y que en su vida yo había sido la única persona que le había dado una sugerencia o un comentario que hasta el día de hoy le había servido muchísimo. Porque la secretaria lo quiso matar. Le quitó absolutamente, bueno, total que me contó una gran tragedia que había pasado. Y entonces, que ahora estaba más solo que nunca, que le había apartado de todas sus amistades. Bueno, en fin, fue toda una historia, ¿verdad? Entonces, yo me quedé pensando, uno no sabe realmente cuál es el tema, porque al final me dice, sabe que yo necesito hablar con usted porque de toda la gente que conozco, es la única persona que oigo que habla del Señor. Fíjese que me llamó la atención porque digo yo, bueno, se hizo sin interés, se hizo simplemente, hizo una pregunta, se le hizo un comentario y solo Dios sabe cómo va trabajando en el corazón de las personas. ¿Qué les parece a ustedes? Y como le dije, verdad, siempre tiene que salir a la luz, tarde o temprano. Como le decía yo a él, bueno, yo no hice más que compartir algo de sentido común. Usted de 60 años y ella de 20, no sé qué, no creo, le digo yo, no creo que funcione. Y con mucha pena, pues decir que de repente, pues lo que pasa es que
una persona que tal vez tiene mucho interés económico, pues no lo sé, pero de repente. Bueno, al final dice él que sí, que era lo único que le importaba, ¿verdad? Entonces, sí, ¿por qué les comento esto? Porque es el tema de relación. ¿Cómo se puede dar cuenta uno de lo que le está pasando a la otra persona si no se establece un diálogo? Entonces, ahí va el diálogo, ahí va la pregunta, ahí va la respuesta. Y bueno, ahí está todo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con todo, hacer una pastoral parroquial. Cuando no conocemos la situación de toda la gente, ¿qué sentido tiene, verdad? Más que todo, los resultados van a ser como tapetitos, ¿verdad? Como una especie de maquillaje a la realidad, con un sentido un poquito espiritualista, ¿verdad? Que realmente no llega a las necesidades humanas, ¿verdad? Y cómo se puede repartir ahí las responsabilidades y cómo se puede proyectar al futuro, ¿verdad? Cuando hay tanta dificultad hoy tecnológica o económica en tantas cosas. Pero, de todas maneras, lo que hacía la conferencia era pues justamente ponernos en el centro a la persona de Jesús y presentarnos, que si realmente nosotros queríamos continuar esa misión, queríamos ser presencia sacramental del reino y queríamos pues continuar su obra redentora en el plan de salvación, ¿verdad? Ese era básicamente lo que ya habíamos visto anteriormente. Luego, ya esto ya es parte de nuevo, también la conferencia nos ayudaba a eso, porque ya que estamos en un periodo sinodal que ha desarrollado el Papa, pues tiene de base todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Cómo vamos a programar? O sea, ¿cómo vamos a organizar todos los elementos que necesita la pastoral? ¿Cuántos elementos se necesitan en una pastoral para tener logros efectivos, ¿verdad? Para que realmente la iglesia, que ustedes mismas han dicho, que existe para evangelizar, o sea, llevar a Jesús a los demás, eso es evangelizar, llevar a Jesús a los demás. Entonces, ¿cómo programar esa realidad sin ponernos en el tema de ir a tocar las puertas, ¿verdad? Y ser, no sé, pues no sé de qué manera es esa forma que funcionó en algún momento y que se ha probado de muchas maneras, pero ya ustedes me dirían, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cómo podríamos programar, tomando realmente en serio que es el Señor Jesús que está en todos los lugares? No importa si son de una gran economía o de una bajísima economía, pues Él está en todos lados. Acuérdense que sus comidas eran con todo tipo de gente. Pues entró a la casa de Zaqueo, ¿verdad? En ningún momento Él se quedó pensando que eso lo iba a volver impuro, sino muy al contrario, hay un cambio en Zaqueo. Y se dan cuenta ustedes que ahí ni siquiera Jesús hace, es el pasaje donde Jesús solamente hace 2 comentarios. Primero, voy a quedarme en tu casa, y al final la salvación entró a esta casa. Entonces, no, ahí todo lo demás es como narración y reacción de Zaqueo. Fíjense, ese es como una base de la pastoral, pero ahí Jesús ni evangeliza, ni dice, ni a veces confronta más a fariseos y saduceos que a Zaqueo. ¿Qué opinan ustedes de esa programación? Yo creo que el programa que tenía nuestro Señor en sus 3 años de predicación, de dar a conocer el, perdón, sigo con mi voz aguardentosa, el programa que le había dado el Padre para realizar, dar a conocer el reino de Cristo,
había muchos elementos que ya estaban sembrados en el corazón de la persona. Fuimos creados a imagen y semejanza de Cristo. Entonces, estamos hablando de un hombre que aunque era despreciado y llevaba despreciado por los judíos y llevaba una actividad poco honrosa, en el fondo de su corazón había un deseo de felicidad. Esa es la necesidad que tiene el hombre. Entonces, Jesús actúa espontáneamente, creo yo, no bajo un programa, sino el deseo de atraer a más almas a su corazón. Ajá. Claro, así tendría que ser de espontánea, y cabal, has dicho algo importante, así de espontánea tendría que ser la pastoral que se desarrolla en una parroquia para que podamos luego, si necesitamos, para que dé frutos, lo que dice aquí, sistematizar las acciones. O sea, sale espontáneamente, pero luego, como no todos podemos hacer lo mismo, ni todos tenemos la capacidad ni del tiempo, ni de tantas cosas, por eso necesitamos luego programarlo. Como en Hechos de los Apóstoles se va a programar cuando aquellos helenistas se quejan de que realmente están descuidados. Ese es un origen de la pastoral. Cuando llegaban la queja, eran helenistas, o sea, ni siquiera eran judíos. Y ellos se quejan y dicen, no, no nos están dando la atención que están predicando, no la están dando. Y entonces se tuvo que sistematizar las acciones, las estructuras, los medios y los fines. ¿Cómo se hizo? Pues Pedro dice, bueno, pues sí, nosotros no podemos dedicarnos a eso, lo que estamos diciendo, porque realmente dejaríamos de llevar el mensaje. Entonces vamos a escoger a personas que tengan este espíritu, son los 7 diáconos, ¿verdad? Helenistas, Esteban, Felipe y todos los nombres que van apareciendo ahí, 7. Y todas estas personas pues tienen este espíritu espontáneo, pero luego se tiene que sistematizar. Fíjense que es lo mismo que pasa con Francisco de Asís. Él tiene ese espíritu espontáneo, o con incluso la Madre Teresa de Calcuta. Y siempre la resistencia de querer sistematizarlo, porque no, si yo lo único que quería es simplemente, si a una persona puedo llevarla y darle esa salvación, esa dignidad que el Señor le otorga, para que lo perciba, lo sienta, pues eso es lo que hago. Pero después, para poderlo trabajar, pues se necesita sistematizar las acciones. Se necesita, pues, buscar desde la razón, desde el intelecto, un orden para llevar los objetivos a su fin, ¿verdad? Pero tenemos que conocer la situación, porque si no la conocemos, ahí está el principio de todo. Si no conocemos las situaciones, ¿cómo vamos a desarrollar la programación eficiente y efectiva? ¿Cómo? Sabemos que necesidades hay por todos lados, pero si no conocemos las situaciones concretas, no podemos sintetizar ni podemos elaborar algo racional, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes ahí. Mira, a mí me sorprende mucho la divina providencia, porque dentro de los jardineros que hay aquí, me puse un día a platicar con uno, le dije, ¿tú te has bautizado? ¿Eres bautizado? No, me dice, no estoy bautizado. ¿Y te gustaría bautizarte? Sí, dice, otro día platicamos. ¿Qué crees? Que 2 o 3 días después me lo encuentro en la puerta de la iglesia, ayudando a la iglesia. Cómo Dios actúa, ¿verdad? ¿Ves? Y volvemos a decir lo mismo. Deseo. ¿Cómo? Él en su corazón ya tenía ese deseo, existía, porque era un bicho raro dentro de los demás muchachos que trabajan aquí, casados por la iglesia, yendo a misa. Entonces, él, algo despertó en él, el deseo. ¿Qué hacía en la iglesia? No lo he vuelto a ver, pero me imagino que ya la iglesia de alguna manera le está echando gancho.
Claro, ahí ves también el principio del diálogo. Tú te acercaste. Es que si te das cuenta, es lo que Jesús hace siempre, se acerca. No da por hecho lo que supone, ¿verdad? Sino que se acerca, se habla. Y es lo que les decía anteriormente. Uno no sabe, uno no, tal vez ni lo está haciendo con la intención, pero va eso que ya está en uno y lo compartes, pues a veces no trae buenos resultados. Porque, por ejemplo, una vez en la universidad, pues estaba leyendo un libro que teníamos que trabajar en un circo teológico y el título del libro era, creo que ya se los comenté una vez, Jesús, símbolo de Dios. Y yo cuando vi el título, yo dije, ay Señor, yo. Entonces, pues no me podía quedar yo con eso, ¿verdad? Y digo, bueno, yo para empezar no estoy de acuerdo con el título, ni no sé qué vamos a leer, pero ya el título ya se me hace que yo no compraría ese libro. Entonces dice, ¿pero por qué? Entonces, pues porque Jesús no es un símbolo, le dije yo, pues Jesús es Dios, no es un símbolo la bandera, un símbolo la flor, pues la monja blanca, esos eran símbolos, pero Jesús es Dios. Entonces dice, mira, no te cierres, lee por favor, porque vamos a trabajar todo y tienes que tener la mente abierta para realmente tener un círculo teológico, tienes que dar tu punto de vista. Bueno, pues entonces me tocó una parte, esa parte entre que el simbolismo y la realidad iba y venía. Y eso me dejó un poco confundida, pero tuve que ir a comprar el libro porque tenía que leerlo. Entonces le decía yo a Teresita, la de la Loyola, me vieras que voy a leer este libro con un poquito de resistencia. Me dice, no, no lo hagas, léelo, me dice, léelo y enriquécete de una forma, tal vez no como a ti te gusta, pero solo recuerdo una cosa. Nosotros hablamos de Dios humanamente. Y aquí todos los libros que hay en la Loyola, pues todos son personas que humanamente están hablando de Dios. Unos se acercan a lo que tú pensás, otros no, pero todo el mundo compra libros de eso. Lo único que tienes que recordarte que la que es palabra de Dios está en la Biblia. Entonces, eso nada más. Tú lee y comparte luego lo positivo y lo negativo y no te aflijas. Entonces yo dije, tienes razón, es cierto, ¿verdad? Es realmente, humanamente nosotros podemos decir esto y aquello. El mismo Tomás de Aquino, pues escribió muchísimo, 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 y al final, pues frente al Señor, dijo, bueno, todo lo que he escrito es nada. Y no es que no sea nada, porque ha servido de reflexión durante muchos siglos, pero ante la realidad del misterio, pues todo lo que digamos, pues es nada, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que ir comprendiendo todo ese tipo de pensamientos que aunque de alguna manera el seguimiento a Jesús es radical, también es tolerante para poder, pues, tal vez si no rebatir, por lo menos argumentar, tener argumentos para ese otro tipo de reflexiones. O sea que hay que oír y hay que platicar con mucha gente para uno enriquecerse de los comentarios que hacen otras personas. Pero si uno no llega al diálogo, que es lo que estamos hablando, difícilmente podemos encontrar esta planificación. Mire, que va a responder, dice, esta planificación debe responder a preguntas. Por ejemplo, ¿qué pregunta podemos hacer con motivos y finalidades? ¿Qué motivo tiene la pastoral y qué finalidad? O sea, la pregunta sería, ¿por qué y para qué vamos a hacer esto? Vamos a actuar. ¿Por qué y para qué? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el motivo? ¿Y cuál es la finalidad? Luego, en objetivo sería, ¿qué se quiere conseguir? O sea, ¿qué vamos a lograr con todo esto? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué pretendemos? El contexto. ¿Cuál es la situación que tenemos? ¿Dónde específicamente vamos a actuar? Fíjense, no es algo que se saque así de la manga, sino que hay realmente preguntas concretas ante realidades, ¿verdad? La pastoral
no es solamente cumplir un momento o llenar un vacío, y pastoral social, pastoral de enfermos, pastoral, todas las pastorales que se desarrollan, pero ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el contexto? ¿Quiénes son los destinatarios, verdad? ¿A quién vamos a ser dirigidos? ¿Hacia dónde nos vamos a llevar nuestros esfuerzos, verdad? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cuáles van a ser las tareas y la forma como lo vamos a hacer, verdad? Luego también está que entre estas acciones, entre estas tareas, pues quiénes van a ser los responsables. No sé, todos tendrán que responder en determinada forma, en determinada tarea o según sus capacidades, pero alguien tendrá que ser responsable, ¿verdad? Los métodos, las tareas que se necesitan, quiénes van a ser los responsables para ellos. Y luego, ¿qué medios tenemos? ¿Qué recursos materiales tenemos o necesitamos? Les contaba la vez pasada, pues, de esas máquinas que todavía yo pienso en ellas y me da tanta pena, que están ahí arruinándose, más de 10 máquinas de costura. Imagínense, en un momento tuvieron una finalidad, tuvieron un contexto, un objetivo, tuvo destinatarios, pero faltó una serie, porque esa necesidad sigue habiendo. Y ahí están totalmente, pues, sin grasa, pues arrinconadas, hasta ocupando lugar. Yo oí al sacerdote que decía, es que esto ya no sé dónde meterlo, solo me ocupa lugar. Luego, aquí entra la programación. Si esto lo vamos a tener, ¿por cuánto tiempo? ¿Para cuánto tiempo va a ser programado? Porque obviamente para tener 10 máquinas de coser, pues se gastó dinero. Entonces, ¿cómo las vamos a trabajar después? ¿Cómo le vamos a dar mantenimiento? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, la programación del tiempo, ¿verdad? ¿A qué plazo? ¿A qué tiempo? Y luego, la evaluación. ¿Cómo comprobar realmente si esta pastoral responde a todas estas necesidades? O sea que, como ustedes se dan cuenta, planificar una pastoral no es así algo que se puede hacer improvisadamente, sino que hay que conocer la realidad, pero básicamente antes de todo esto, con lo que empezamos. Primero es ser conscientes, pues, de que somos como extensión del Señor y pues responder a la pregunta si realmente queremos continuar esa misión, cómo, dónde, cuándo, en qué lugar, nuestras capacidades y todo lo que ahí corresponde. Porque por otro lado, hay personas que sí quieren compartir su buena voluntad en todo lo que da la iglesia, pero resulta que tampoco se puede hacer de todo. Entonces, Fray Nelson, por ejemplo, decía que cuando se construye una casa, cada persona está destinada o es especialista que para poner los pisos, que para poner los baños, que para poner las ventanas, que para poner las puertas. Igual es en la pastoral, las personas que tengan determinada capacidad para algo. Y así, pues, esa programación se va a identificar con la acción de la comunidad cristiana, ¿verdad? Para ir renovando constantemente la parroquia, la iglesia, la comunidad, que es que somos peregrinos, que todos estamos en una situación de peregrinaje y en esta peregrinación ponemos al servicio de la humanidad, de los que están cerca y de los que nos podemos acercar nosotros, el evangelio, o sea, el anuncio, la buena noticia del Señor Jesús. Y este servicio, dice, también es un servicio a la eficacia, ya que racionaliza la acción pastoral, o sea, se piensa antes de hacer cualquier cosa, se evalúa el qué hacer y se va descubriendo cómo podemos utilizar, qué método, qué manera para afrontar todas estas necesidades que se van dando en las comunidades.
Bueno, ya la otra parte nos toca ya directamente a nosotros, los agentes de la acción pastoral, pero nos queda un minutito para que los llamen, así es que no sé si tienen algo que compartir para concluir. Uno de las, digamos, recursos con los que no podemos contar es la libertad de la persona. Porque ya viste cuántas se ingresan a los cursos de la Escuela de la Fe y al otro año ya no van. Posiblemente los comprometa y eso ya no les gustó, ¿verdad? Por ejemplo, de las máquinas de coser, ¿por qué ya no regresaron? ¿Por la pandemia? No, fíjate que eso tiene muchos años. Es que como cambian a los sacerdotes, yo imagino, esa es una opinión personal, que hubo un sacerdote que tuvo mucha la iniciativa de apoyar con educación, con formación, tal vez en trabajos, pues como oficios o trabajos técnicos a la gente necesitada. Pero, no sé, imagino que cambiaron al sacerdote o no, porque ese es el problema, a veces una pastoral no tiene continuidad con otro sacerdote porque tiene otras ideas. Así es, así lo platicábamos la vez pasada, que a veces en vez de que nos faciliten los párrocos, nos dan portazo en la cara. Sí. Entonces puede ser un problema clerical, ¿verdad? Que no le dieron, pero yo pensaba, bueno, es que hasta incluso se puede alquilar o se puede ver en una máquina. Hay tantas cosas donde realmente en lugar de que se estén ahí arruinando, se pueden poner a trabajar. Si ya no quieren dar el servicio, hay otras maneras. Al final es un capital que tiene la parroquia, ¿o no? Y es un capital que está muerto ahí. Entonces, pero todas esas cosas, pues se tienen que entrar en diálogo, en comentarios con todos esos pastorales o comités, no sé, y pues no es fácil. Y a veces las personas pues no tienen ese tipo de paciencia, en fin, hay de todo, ¿verdad? Pero al final, en el numeral 3 nos toca los agentes de la acción pastoral. ¿Quiénes son los agentes de la acción pastoral? Pues los laicos. Y aquí, si les da un poquito de tiempo, leer un poquito del Lumen Gentium, ¿verdad? La luz de los pueblos. Yo les voy a pasar un documentito de eso, chiquitito, como un resumen, igual que la vez pasada, para que veamos, por ejemplo, los laicos son los primeros, los religiosos, obviamente, el misterio ordenado, pues son las personas que están llamados a esta pastoral, ¿verdad? Pero es importante darnos cuenta que ponen en primer lugar a los laicos, porque justamente Vaticano II, con las constituciones apostólicas, pues le da al laicado un punto o un lugar central en la evangelización. Ha costado mucho porque realmente todavía prevalece el sentido clerical, lo que estamos hablando hace un ratito. Pero ahí vamos y ahorita con el sínodo, pues hay expectativas que el laico tenga pues mayor participación en muchas formas, ¿verdad? A ver si se logra. No sé en las parroquias de ustedes, pero aquí en San José Pinula sí están trabajando muy seriamente el tema del sínodo. Yo no he tenido la oportunidad de acompañarlos porque sí se van a las aldeas y a la montaña, pero yo este año, desde febrero, no he estado muy bien de la salud, pero ya poniéndome mejor, ya pienso incorporarme para ver en qué puedo apoyar ahí con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Ay, disculpe. No, ay, Dios mío, ya se me olvidó lo que iba a comentar. Bueno, a ti se te olvidó, pero mira, a mí no me ha quedado muy claro cuál es la participación del laico en la pastoral, en este programa del que estabas hablando, se me fue el sínodo. Sí. Bueno, pues eso es lo que tenemos que ir viendo, porque pues no, ya no es que esté empezando, ¿verdad? Pero hay que ir leyendo los distintos documentos que van saliendo
para ver, que, por lo menos, el ahorita lo primero ha sido que tiene voz y voto, que puede comentar, que puede opinar, que puede enriquecer, eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué manda? No, termina y ahí voy yo, ya me acordé. A ver, di. No, que otra de las cosas que comentó el padre en la charla que tú nos enviaste, era que como que hay que tomar en cuenta el tiempo que tienen las personas. Muchas veces hay que cambiar los horarios porque las personas cuando vuelven a sus casas tienen poco tiempo y si no, cerca del lugar donde trabajan, tal vez es más fácil que escuchen una misa. Él daba el ejemplo ese de la misa, que le tuvo que cambiar porque nunca, no llegaba nadie. Claro, entonces, los horarios, ¿verdad? Los horarios. Sí. Él dice, es importante. Y entonces, porque lo que se busca es eso, no tener misa, como diría el padre el martes, con 2 gatos, dijo que dio la misa. Sí, dice, me toca, ayer di misa y 2 gatos había. Entonces, pues es que hay que pensar, por ejemplo, en que, como decía este sacerdote, la misa estaba puesta a las 12 del día, pero no llegaba nadie. Entonces él se fijó en qué momento era que la gente salía de su almorzar o en su periodo de descanso del mediodía, y a esa hora puso una misa rápida, ¿verdad? Porque tampoco es que se iba a ocupar toda la hora, con una homilía bien hecha, sintetizada y todo lo demás, y la estructura de la misa bien hecha, para que justamente llegue el mensaje a todos, ¿verdad? A todos los que van a trabajar, que quieren ir, pero por los distintos horarios y ocupaciones no pueden hacerlo o muy temprano o muy noche, y entonces a la iglesia que le quede cerca en un momento accesible. Esos son todos los criterios que se tienen que tomar, no que la misa es a las 7 y a las 7 es, y aunque venga una sola persona, esa es la misa. O a mí pasó con un sacerdote que él celebraba solo, él, en la iglesia, a puerta cerrada, a las 6 de la mañana. Y a mí esa hora me parecía bien porque yo salía muy temprano, y entonces yo le dije que si podía participar con él en la misa y me dijo que sí. Pero pues otro día me tocó irme muy temprano y no fui. Y cuando volví a llegar me dijo, no, me dijo, usted solo vino una vez y después ya no vino, así es que no. Y se lo fue. Entonces, es que pues, también, cuando se topa uno con gente así, es difícil. Es difícil porque mira todos tienen que poner de su parte. Porque se trata de sumar, no de restar. Claro, y si él celebraba la misa él solito, pues ¿qué sentido tenía eso? Pues para él tal vez. Para él que tiene que celebrar misa diaria, y él ya había cumplido. Entonces a eso me refiero. Todavía funciona eso. Bueno, entonces si pueden leer un poquito Lumen Gentium, y ahí les mando un pequeño resumen. Perfecto. Para que no la lean toda, por lo menos lo más importante. Yo me pongo al día en la parte primera de hoy. Bueno, gracias. Yo no he leído, no he visto el artículo que mandaste del argentino, lo tengo que ver. Si quieren que los vuelvo a mandar hoy por si ya lo tienen perdido en el chat. Ya se ha de haber perdido, mejor vuélvelo a mandar, porque está muy bueno. Porque los otros un poquito aburridos, los primeros. Sí, deben de ponerse como en el minuto 15. Sí, deben de dejar los primeros 15 minutos y más o menos ya después, y el final, que las preguntas es muy importante. Ahorita se los mando. Gracias, Betsaida. Gracias, Betsaida. Un feliz fin de semana. Cuídense. Bien, también. Dios. Betsaida. Dios me dará tu salud. Mira, yo te quería avisar que yo ya la semana entrante no voy a participar porque me voy a ir a Argentina. Ay, qué alegre. Sí, al fin voy a poder viajar y estar con mis hermanos y todo eso. Entonces, me voy a incorporar creo que hasta mayo, porque regresamos el 29. Pues que Dios te acompañe, que disfrutes mucho de la presencia de tus
hermanos, de tu familia, Sí, me va a pues, caer bien. a cerrar el círculo del duelo, ¿verdad? Exacto, eso es lo que necesito. Entonces, vamos a aprovechar ahora la importante. Semana Santa y después nos quedaremos otro poquito. Ujú. Bueno, pues que Dios te acompañe, disfruta Gracias, mucho Betsaida. y que todo te salga bonito. Cuídate. Gracias. Y que pases una Semana Gracias por Santa avisar. bendecida. Igualmente. Y bueno, yo voy a estar en Argentina, así que por ahí, si puedo, me conecto, pero no creo. No, no, que tú tranquilo, no te Buen preocupes. De viaje. todas maneras, las clases se graban, ya sabes. Sí, eso es lo bueno. Las puedo ver al regreso. Y te Ujú. llevas, Viaje. bueno, sí, porque llevarte el manual lo vas a dejar allá perdido. No, 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 para nada. No, Ajá. Dios guarde. Miren, una preguntita, fuera de contexto. Yo estoy con una rinitis impresionante. ¿Se puede tomar la pastilla para las alergias 2 veces al día? Yo no sé. No sé. Hay Ay, que yo no preguntarle sé. al doctor. Fíjate No, que es que mi doctor es muy seco, ni siquiera contesta. Mira, me voy a misa y me pongo el concentrador que me entra aquí. Me pongo el tapabocas, ¿sí? Y luego pongo el audífono. Entonces digo, no puedo con las 3, entonces estoy con estornudos, con mocos y Ay, ya no sé pobre. qué hacer. y todo el Yo mundo creo te que sí se puede, voltea a pero ver, la verdad es Dios mejor guarde. preguntar. Pero ¿por qué no lees No lo dice, el ya lo estuve folleto? buscando, No y lo dice. estuve buscando sobre diferentes rinitis, Sí, asmas, y sí, no lo dice cuántas pastillas al día puedes sí. tomar. Sí, es que como supuestamente los médicos son los que tienen que decir qué tanto necesitas de acuerdo a tus necesidades, Sí, ¿verdad? pues. Ok, yo pensé que Bueno. sabían, ya vi que no saben de todo. No, no. Yo Lo ahorita en siento. estos días estoy tomando porque tengo mucha alergia. Es que hay mucha alergia por En la tanto primavera. polvo, Sí, y por la Estacional. primavera, el polen de las flores y todo eso. ¿Y tú de qué Así tienes es. alergia, Hildita? pues yo no sé, pero es una estornudadera y una moqueadera. Yo digo que sale. Por eso el Y polen. los ojos que se ponen como arenosos. Sí. Pero es por toda la polución que tenemos. Tini, También. y tú ahorita en Argentina, ¿cómo está la estación? ¿Qué estación vas? Es otoño, empezó el otoño. Ay, qué El mejor mes. bonito. Sí, es bonito mes porque está ya, no hace tanto calor, está templado. Así que Ay, qué vamos al bonito. otoño. Ujú. Bueno, pues disfruta muchísimo Muchas entonces. gracias. Ay, Chao, chao. que ya dice Verónica. Feliz fin de semana. Bueno, Gracias descansen. igualmente. Chao. A ver si me puedo meter al curso de Verónica hoy. No creo que me dé tiempo. Bueno, que sigas mejorcita, Susi. Igualmente, saludos. Gracias por todo. A la orden.